adorarte en espíritu, en verdad. Que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz. Yo quiero ser verdadero. Que en mi palabra y en mis hechos, en mi oración y en mis sentimientos y en mi vivir en ti, yo quiero ser verdadero. Que en mi palabra y en mis hechos, en mi oración y en mis sentimientos y en mi vivir en ti, yo quiero ser verdadero. Gloria a tu nombre. Si me escucha, hermanos y hermanas, aleluya. Está diciendo el hermano José Remy, amén, que hay problemas de internet. Aleluya. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Gloria a tu nombre, Señor. Aclámale, 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 clemencia y pídele perdón. Aclámale, 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 clemencia y pídele perdón. En mi palabra y en mis hechos, en mi oración y en mis sentimientos y en mi vivir en ti, yo quiero ser verdadero. En mi palabra y en mis hechos, en mi oración y en mis sentimientos y en mi vivir en ti, yo quiero ser verdadero. Gloria a tu nombre. Yo soy pecador y me fallan las fuerzas, Señor. Yo vengo ante ti de rodillas suplicando perdón, Señor. Yo soy pecador y me faltan las fuerzas, Señor. Yo vengo ante ti de rodillas suplicando perdón, Señor. Perdóname. Perdóname.
y el amor de Dios me llena. Te dejo, hermano y hermana, porque cuando, aleluya, así estás en la presencia del Señor, diciéndole al Padre todas las estrofas que he dicho, amén, te llenas de gozo y de su perdón, aleluya, y de esa fortaleza, amén, te levanta y pone paz, pone consuelo. No tienes por más que romperte y decir: lloro, lloro, lloro y lloro. Yo lloro, lloro, lloro y lloro. Lloro, lloro, lloro y lloro. Yo lloro, lloro, lloro y lloro. Lloro. Aleluya, gracias, Padre, por este privilegio que me da, Señor, de poder llevar mis alabanzas. Aleluya, gracias, Señor. Adelante, Pastor Escobar. Espérame en el cielo, Señor, cuánto te quiero. Padre, si me faltaran, Señor, que yo me muero. Aquí estoy, mi Dios, esperando ese momento, para cuando llegue ese día, marcharme para el cielo. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Padre, tenemos esa esperanza viva, Dios mío, Padre Santo, que algún día, mi Dios, estaremos contigo, Padre Santo, y viendo nuestros seres queridos. Mi alma te alaba, Padre. Aquí estoy preparando a mi familia para cuando llegue ese día, marcharnos para el cielo. No me importa este mundo, solo me ha dejado herida. Por eso yo te digo, espérame en el cielo santo. Te esperaré, aunque tardes un poco tiempo, pero yo sé que vendrás a por mí. Jóvenes para Cristo también estarán en el cielo, y todos juntos alabaremos a Jehová. Te esperaré, aunque tardes un poco tiempo, pero yo sé que vendrás a por mí. Todos estos siervos también estarán en el cielo, y todos juntos alabaremos a Jehová. ¡Aleluya! Te esperaré, aunque tardes un poco tiempo, pero yo sé que vendrás a por mí. Mi hermano Escobar y mi hermano Tony, allí en el cielo alabaremos a Jehová. Amén, gloria a Dios. Espero haber hecho bien al canal y a los hermanos que me habían dicho que cantara este coro, especialmente a mi hermano Alfredo de Talavera, que tuvo una pérdida de su compañera. Y hermanas, que Dios os bendiga grandemente en esta tarde que estamos en este culto, honrando y dando gloria al único que se lo merece. Gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de nuevo de poder estar con todos vosotros en esta comunión y compartir pues una palabra, un tema sencillo que ha puesto el Señor en mi corazón. Así que espero por la gracia del Señor que os haga bien. Así que sin más preámbulos quisiera leerlos un versículo que está en el libro del profeta Daniel, capítulo 6 y versículo 10.
Y dice así la santa palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Creo, hermanos, que Daniel, para todos que somos lectores de la Biblia, es un personaje muy conocido en la Biblia. En la Biblia aparecieron profetas que tuvieron apariciones esporádicas y no podemos hablar mucho de su vida ni de su biografía porque no está en la Biblia. Hay varias apariciones donde en un momento puntual Dios tomó la boca de un profeta y trajo un mensaje, bien para reprender a un rey o bien para animar a la nación, para exhortarla, y luego ya no hay datos bíblicos de este profeta. Podría hablaros de varios, pero quisiera entrar en el corazón del mensaje, pero sí digo esto para haceros saber, o mejor dicho, perdonar, para recordaros que en la Biblia hubieron profetas, vuelvo a reiterar, que aparecieron en un momento puntual donde el Espíritu Santo les tomó, trajeron una palabra y luego, si seguimos leyendo la Biblia, ese profeta o ese hombre que Dios utilizó en ese momento no aparece más, por lo cual solamente podremos hablar de ese momento, de esa profecía y de ese tiempo específico. Pero sin embargo, Daniel, lo mismo que Jeremías, lo mismo que Elías, fueron profetas donde la Biblia nos dan muchos datos bíblicos de ellos y podemos hablar de su persona, de su ministerio, de su testimonio y de su vida por un largo recorrido de años. Y creo que si algún hombre en la Biblia tiene años, si algún hombre en la Biblia hay biografía y datos bíblicos de él, este es el profeta Daniel. Y mirad, hermanos, Daniel fue un hombre, como vosotros sabéis, que siendo un muchachito fue llevado cautivo a Babilonia. Y estando en Babilonia, como bien sabéis, en Babilonia no había templo de Dios, en Babilonia no había culto, en Babilonia no había reunión de gente cristiana, como hoy tenemos nosotros en nuestras iglesias, y sino por medio de los sellos y por medio de las redes sociales, donde hemos estado todo este tiempo en comunión, porque no había cultos presenciales. Pero en el tiempo en que Daniel estuvo cautivo en Babilonia, no había culto, no había convenciones, no había, hermanos míos, reuniones, y no había ningún medio para que la gente pudiera reunirse. Pero viva Dios, viva su nombre, y vivan los hombres que saben vivir en dependencia de Dios. Y si en la Biblia hay un hombre entre tantos que vivió en dependencia de Dios, este fue el profeta Daniel. Y ahora, hermanos, me centro en el texto que os he leído. Hubo un edicto publicado por el rey Medo-Persa, por el rey Darío, en una confabulación de 120 sátrapas envidiosos y malos, intentaron cazar de alguna forma a Daniel para hacerle daño. Y vosotros sabéis la historia. De alguna manera engatusaron, vaya la presión, liaron, enrollaron al rey Darío para que diera una orden que nadie orara ni pidiera nada a su Dios, a no ser que fuera él. Bajo la condena del que lo hiciera,
sería llevado y echado al foso de los leones. Pero hemos leído el texto sagrado que dice: cuando David oyó el edicto y se enteró, lo primero que él hizo, sin ningún reparo, sin ningún miedo y sin ninguna cobardía, dice la Biblia, abrió las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día. Pero me quiero agarrar a esta última frase que dice: ¿cómo lo solía hacer antes? Aleluya. Para Daniel, la comunión secreta no era la visita del médico. Para Daniel, la comunión secreta no era algo que él frecuentaba de tiempo en tiempo como una aventurilla a ver qué pasaba. Para Daniel, la comunión secreta, la intimidad con su Dios, la adoración particular, para Daniel, más que la visita de un médico y más que una pequeña aventura, para Daniel era su hábitat donde él se movía y vivía. Y dejarme que os recuerde que este Daniel del capítulo 6 y versículo 10 que hemos leído no era el Daniel jovencito recién llegado a Babilonia. En este momento Daniel tenía más de 85 años, porque él entró en Babilonia siendo un muchacho, posiblemente 15, 16 años. A las personas de 20 años, Adelante, que no escuchan. 15 o 16 años pone. Adelante. Amén. Decía que las personas ya de 20 años se decían que eran hombres. Está bajito la Biblia. Y saldrán los hombres de 20 años a guerrear. Cuando la Biblia habla de muchacho, habla de un chaval, 15 años, 16, 17, no llegaba a 20. Y vosotros sabéis que el imperio babilónico duró 70 años. Luego entonces, si él fue cautivo con 15 y el imperio babilónico duró 70, como mínimo tenía 85 años, porque en este momento que hemos leído la escritura, el imperio babilónico ya había pasado con sus 70 años y ahora estaba reinando el imperio medo-persa. Y fue ahí donde Daniel, vuelvo a reiterar, tenía más de 85 años. Y Daniel, cuando oyó el edicto, no le importó el castigo, no le importó la condena, no le importó la disciplina que pudiera tener, porque yo creo, hermano, que Daniel de alguna manera hizo un equilibrio y él dijo: tengo que estar un mes sin orar. Pero Daniel, la comunión secreta, como era su hábitat, como era su ambiente, como la había convertido en parte de su vida, él sobrepesó y él diría: prefiero morir comido por los leones antes de estar un mes sin adorar a mi Dios. Y me llama la atención las últimas frases del texto: y oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. Es decir, que Daniel fue un hombre de una comunión perseverante, de una comunión constante, y que nada ni nadie le quitó de seguir dependiendo de Dios. Porque dejadme que os diga, Daniel no dependía del ambiente, Daniel dependía de la fuente. Por eso aquí Daniel vuelve a reiterar: ya es un hombre anciano, es un hombre mayor, no es aquel jovencito, pero aunque era un hombre mayor, el tiempo a él no le había estropeado, el tiempo no le había deteriorado, el tiempo no le había hecho menguar en su vida de intimidad con Dios, porque dejadme que os diga que a veces el tiempo nos malogra. Hay creyentes que el tiempo les estropea, les hace tan profesionales. Aquí nos metemos todos y sabes en quien pueda. A veces el tiempo nos hace tan profesionales.
nos creemos tan veteranos, a veces nos creemos tan capaces que de alguna manera dejamos de vivir en dependencia de Dios. Pero Daniel, aunque tenía casi 90 años, él siguió viviendo en dependencia de Dios y jamás dejó la comunión secreta con Dios. Porque Daniel entendió que vivir sin comunión, vivir sin buscar a Dios, es dejar de vivir. Hay un versículo en Amos, capítulo 5 y versículo 4, que el profeta dice: así dice Jehová a la casa de Israel, buscarme y viviréis. Déjame que os diga que el que está en el Evangelio sin buscar a Dios no vive, está sobreviviendo. Los que no buscan a Dios sobreviven, son supervivientes. La palabra sobrevivir es como cuando uno le dice a otro: ¿qué tal vas? Pues voy tirandillo, voy sobreviviendo. Pero cuando uno va bien, dice: ¿qué tal estás? Pues estoy viviendo y disfrutando de la vida. Dejarme que os... Adelante, Chucho. Que os diga que los que no buscan a Dios sobreviven, pero que los que buscan a Dios viven. Y creo, hermanos, que estamos en un tiempo donde hoy, más que nunca, necesitamos volver por nuestras jornadas, ir por las sendas antiguas y buscar al Señor en nuestra intimidad y hacer de nuestra comunión secreta un hábitat donde vivir. Porque para muchos, y sálvese quien pueda, vuelvo a reiterar que la comunión secreta con Dios es como la visita del médico. Pero que Dios nos ayude a que de la comunión secreta no hagamos la visita del médico, sino que hagamos nuestro hábitat como lo fue para Daniel. Por eso me llama la atención. Si miramos toda la biografía de Daniel, veremos que nunca se estropeó, veremos que nunca se deterioró, veremos que no tuvo altibajos, sino que siempre estuvo en línea, siempre estuvo brillando con luz propia, porque los hombres y las mujeres que buscan a Dios en la intimidad brillan con luz propia. En el tiempo de Nabucodonosor, cuando Daniel le interpreta el sueño, Nabucodonosor le puso en lo más alto, le hizo el tercero del reino y le llenó de dones y de fama. Sin embargo, hermanos, en el tiempo de su nieto Balsasar, según la ilustración de la Biblia, por un hecho que ocurrió, nos da a entender como que en el tiempo de Balsasar, Daniel fue anulado, fue apartado y fue dejado en segundo plano. Por eso cuando en aquella noche aparecieron los dedos de una mano escribiendo esa palabra que decía Mene, Mene, Tekel Parsin, dice la Biblia que el rey palideció y daba su rodilla la una contra la otra y buscó a sus encantadores, a sus sabios, astrólogos y adivinos para que le interpretaran la escritura de la pared. Sin embargo, ninguno se la pudo interpretar. Y digo yo, si Daniel era conocido, si Daniel estaba al pie del cañón, ¿por qué no le llamó a él antes? Hermanos, ni se acordó de él, porque valga la expresión, le anuló y lo tenía en el dique seco. Pero aunque estaba en el dique seco, aunque estaba anulado y la gente no contaba con él, vuelvo a repetir, Daniel no vivía del ambiente, Daniel dependía de la fuente, porque el que vive del ambiente, mientras le hacen caso, mientras cuentan con él, mientras le utilizan, mientras le ponen en servicio y de alguna manera es el centro de atención, ahí está, cuidándose,
dando el don de pecho y brillando, pero por cuanto circunstancias de la vida ha sido anulado y no se acuerdan de él y ha entrado en una tierra o en una vida de segundo plano y de silencio, deja de buscar a Dios, deja de tener intimidad porque dependía del ambiente. Pero Daniel vuelve a reiterar, no menguó nunca su espiritualidad, no menguó nunca su integridad, no menguó nunca, hermanos míos, su vida de brillar como profeta, porque nunca dejó de buscar a Dios en la intimidad. Por eso alguien le dice a Belsasar, hay un hombre en tu reino que en el tiempo de tu padre tuvo luz, tuvo sabiduría y revelación. Llámale. Y cuando Belsasar se entera, le llama. Y hermanos, entra Daniel. Pero Daniel, me atrevo a decir que no entró con el esplendor, hermanos, con la rigidez, con el vigor y con la fortaleza, como cuando entró hacía 70 años para interpretarle el sueño a Nabucodonosor. Aquí han pasado 70 años más. Estoy seguro que en su cara tendría arrugas. Estoy seguro que su físico estaría mucho más deteriorado. Su pelo posiblemente plateado por las canas. Pero viva Dios, viva Dios. Cuando le dice el rey, ¿eres tú aquel Daniel que en el tiempo de mi padre tuvo luz, tuvo interpretación? ¿Eres tú aquel Daniel? Y le dijo, sí, compañero, todavía sigo siendo aquel Daniel. Vaya la presión, como diciéndole, aunque me has anulado, me has hecho pasar a segundo plano y estoy en la oscuridad, pero mi vida de comunión, mi vida de intimidad, nadie me la ha quitado. Tengo sabiduría como antes, tengo interpretación como antes, tengo luz propia como antes. Dime lo que quieras y yo te lo daré, la contestación. Y cuando ve las letras, ustedes lo saben, él las interpreta y le da un mensaje a este rey. Hermanos y hermanas que me estáis escuchando, que Dios nos ayude a todos, empezando por mí, a que el tiempo no nos estropee, a que el tiempo no nos deteriore, a que el tiempo no nos haga tan capaces, no nos haga ver tan mayorcitos que ya no necesitamos. Adelante. A que el tiempo no nos haga tan mayores y tan profesionales para dejar de vivir en comunión, en dependencia de Dios. Me estoy acordando de Pablo, hermanos, cuando en el camino de Damasco Cristo se le aparece, queda ciego y le llevan a una casa. Y estando Ananías orando, un discípulo del Señor, dice la Biblia que en visión le dijo el Señor, Ananías, y él contestó, venme aquí. Y le dijo, vete a la calle derecha, porque allí hay uno que se llama Saulo, y dice la Biblia que dijo el Señor, porque aquí que él ora. Aleluya. Es que los hombres que oran, valga la presión, le llaman la atención a Dios. Por eso dijo Cristo, ha llegado el tiempo en que Dios está buscando adoradores. Y si dice que está buscándolos, es porque escasean. Y creo, hermanos, y ojalá me equivoque, que en este tiempo, en muchos lugares, Dios está buscando adoradores porque escasean. Escasean, hermanos, los adoradores. Y dice la Biblia que dijo el Señor, vete a esa casa, porque está Saulo y él ora. Estaba orando Saulo, hermanos, en ese momento. Llevaba solamente 3 días de conversión. Espiritualmente, en la vida cristiana, era un niño, era un bebé de 3 días, hablando en sentido espiritual. Sin embargo, él
en esos momentos, cuando él nació de nuevo, oraba. Porque dejadme que os diga, uno de los síntomas del nuevo nacimiento es que el que ha nacido ora. Es verdad que el nuevo nacimiento tiene muchas más vertientes y tiene muchas más áreas que hay que cubrir, pero una de los síntomas de que uno ha nacido de nuevo es que el nuevo nacimiento le lleva a la adoración. Por eso Pablo allí estaba en esa casa recién nacido espiritualmente y Pablo estaba orando. 3 días de conversión, no tenía experiencia, no tenía madurez espiritual, no era un hombre curtido, ni era un hombre de 1000 batallas. Vuelvo a repetir, 3 días convertidos, y era tan niño, era tan recién nacido que él oraba. Pero señores, el tiempo ha pasado, los años han pasado por Pablo, y ya no es el Pablo recién nacido. Ahora nos lo encontramos escribiendo a los efesios, escribiendo a los colosenses, escribiendo a los tesalonicenses, y nos lo vemos ya a un Pablo maduro, a un Pablo anciano, apóstol de la iglesia, maestro de los gentiles. Ha levantado Corinto, ha levantado Galacia, ha levantado Filipos, ha levantado todo Asia, ha levantado Tesalónica, ha levantado ministerios, ha levantado muchísimos obreros, ha levantado muchísimas zonas, ha hecho una obra de apostolado extraordinaria, nos ha enseñado toda la doctrina del Nuevo Testamento, ha levantado naciones. Cuando escribe a los romanos les dice: me voy para España, porque en este lugar donde estoy ya no hay un palmo de metro donde yo no haya predicado. Ha resucitado muertos, como fue a ese Eutico que cayó de la ventana. Ha levantado paralíticos, como ocurrió predicando allí en Listra. Ha echado fuera demonios allí, como lo hizo en el río de la ciudad de Filipos. Ha hecho milagros extraordinarios. Es un hombre capaz, es un hombre apóstol, es un hombre maestro. No es el recién nacido de ese hombre que está morando en la casa, no, es apóstol, es maestro, es un hombre curtido en 1000 batallas, ha levantado media Europa. Pero viva Dios, cuando está en su mayor cenil, cuando está en su apogeo espiritual, y cuando está hablando en sentido figurado, andando por lugares celestiales, y es un anciano, él cuando escribe Efesios capítulo 3 y versículo 14, si la memoria no me falla, él dice: doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escribe a los romanos les dice: hago mención de vosotros en mis oraciones. Cuando escribe a Tesalónica le dice: en mis oraciones doy gracias por todos vosotros. Cuando le escribe a Timoteo le dice: en mis oraciones me acuerdo de ti y de tus lágrimas y me regocijo por ello. Hermanos, San Pablo apóstol nunca se sintió tan maduro, tan mayor, tan profesional y tan capaz como para dejar la comunión secreta con Dios. Dios nos ayude a todos a no vernos tan mayorcitos, a no vernos tan experimentados, a no vernos tan profesionales, que por medio de ello dejemos de buscar al Señor. Así que estas 4 palabras de este hombre llamado Daniel, que es un ejemplo a seguir. Vuelvo a repetir, dice el texto, oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Vuelvo a repetir, no hizo de la comunión secreta la visita del médico, hizo de la comunión secreta su hábitat. Que el Señor nos ayude y nos dé a todos en esta tarde una inyección de ánimo y de empuje para entender que hoy más que nunca necesitamos doblar nuestra rodilla delante de nuestro Dios.
Y el mayor ejemplo que tenemos, y ya entro en la recta final, lo tenemos en los primeros pasos de la iglesia primitiva. Los apóstoles fueron testigos de que Cristo, el Verbo de Dios, el Dios hecho carne, el que caminó por encima del mar, el que mandó parar a los vientos y a las tempestades, el que multiplicó los peces y el pan, el que levantó al Lázaro de 4 días, el que resucitó al hijo de la viuda de Naín, el que sanó al ciego de nacimiento, el que levantó al paralítico de Bethesda, el que resucitó a la hija de Jairo. ¡Viva su nombre! Dice la Biblia en el libro de Lucas en 6 o 7 ocasiones, y Cristo oraba. Y Cristo se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y Cristo fue al monte y pasó la noche orando a Dios. Y Cristo subió al monte y orando se transfiguró. Cristo era el mejor ejemplo a seguir. De tal manera que los apóstoles en Lucas capítulo 11, unos de ellos se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Vieron tanta grandeza en la oración, vieron tanta grandeza en la comunión orando, que le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Hermanos, si yo hubiera estado allí, yo que soy más egoísta, le hubiera dicho posiblemente: enséñame a predicar como tú predicas, porque si yo predico como tú predicas y tú me enseñas a predicar, iré de convención en convención, de campaña en campaña, y mi nombre estará con láminas de oro escrito por toda Filadelfia, por toda Europa y por todo el mundo entero. Y si yo no lo hubiera dicho eso, posiblemente le hubiera dicho: enséñame a hacer milagros como tú los haces, porque si hago milagros como tú, pues no digo nada, hermanos míos. De campaña en campaña, de convención en convención, aplaudido y afamado. Pero viva Dios, qué gloria, qué grandeza, qué bendición, qué riqueza, qué estatura, qué nivel no vieron a Cristo orando, que dijeron: enséñanos a orar. Gloria a nuestro Padre. Por eso cuando Cristo resucita y se va al cielo, he dicho hace un momento que la iglesia primitiva es un ejemplo a seguir, porque la iglesia siguió el ejemplo de Cristo. Y dice la Biblia en el capítulo 1 de los Hechos: y los 120 en el aposento alto perseveraban en la oración. Capítulo 2 de los Hechos, dice la Biblia: y estando orando en el aposento alto, vino un viento recio que sopló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, dice la Biblia: había oración en el templo, y Pedro y Juan, los apóstoles, los ministerios, iban juntos a orar a la hora de la oración. Capítulo 4 de los Hechos, dice la Biblia que Juan y Pedro fueron amenazados para que no predicaran, y viniendo a los suyos se lo contaron. Y dice la Biblia: y cuando Pedro y Juan contaron a la iglesia las amenazas que tuvieron para no predicar, dice la Biblia en los Hechos, y todos se pusieron de rodillas y oraron al Señor. Capítulo 6 de los Hechos, dice la Biblia que cuando se multiplicaron los discípulos, empezó a haber una crítica por la distribución diaria en cuanto a la comida. Y dice la Biblia que dijeron: Pedro, busquemos a 7 hombres para que hagan el trabajo y nosotros seguiremos en el ministerio de la palabra y en la oración. Capítulo 10, dice la Biblia de los Hechos que hasta Cornelio el gentil oraba todos los días. Dice la Biblia también en ese capítulo que Pedro tenía hambre y pidió comida, pero mientras le preparaban algo, subió a la azotea y se puso a orar. Cuando Pablo salió en su segundo viaje misionero, creo que fue, dice que fue al río
porque allí las mujeres hacían la oración. Hechos de los Apóstoles dice, y oraban por las casas. Y cuando Pablo se despedía de las iglesias y le acompañaban al barco, dice la Biblia, y en la playa se ponían de rodillas. O sea, que la iglesia de Cristo en los Hechos de los Apóstoles oraban en el templo, en el culto, en las azoteas, en las casas, en los ríos y en las playas. Sin embargo, en nuestro tiempo, qué pena, que hay gente que solamente ora en el culto, solamente busca a Dios en el culto, solamente busca a Dios en las reuniones. Pero hoy tengo una palabra sencilla para ti y para mí, ¿cómo no? Y para mí, que me hace más falta que a vosotros. Es el tiempo, hermanos míos, de buscar a Dios en la intimidad y hacer de la comunión secreta nuestro hábitat con Dios y no depender del ambiente, depender de la fuente. Por eso vuelvo a repetir, si miramos la biografía de Daniel, no vemos altibajos, no vemos decadencia, no vemos, hermanos míos, que se estropearan. Siempre estuvo en línea, siempre tenía revelación del Espíritu, siempre tenía brillo, siempre estaba, hermanos míos, cuanto más falta hacía, y nunca cesó de su boca ni la palabra profética, ni la revelación, ni el vigor del Espíritu. Es cierto que igual humanamente se envejeció, se desgastó, y posiblemente su físico ya no era el de un joven esbelto y que estaba con el verdor. Posiblemente, hermanos, el tiempo que pasa y deja huella le marcaría, pero en el tiempo espiritual nunca le marcó. El tiempo no le estropeó, el tiempo no le deterioró, porque él siempre vivió en dependencia de Dios, en la comunión secreta. Así que, hermanos y hermanas, esta palabra que he sentido en mi corazón. Y Daniel oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Con casi 90 años seguía buscando a Dios. Con casi 90 años seguía en dependencia de Dios. Que Dios nos ayude a que esta palabra sencilla nos sirva de ejemplo y de estímulo para que vivamos y tengamos intimidad y comunión secreta, que creo que falta nos hace. Pues nada más, hermanos, os he compartido lo que he sentido. Un abrazo y que Dios os bendiga a todos.